días, un gusto saludarlo a cada uno de ustedes, un domingo más. Es impredecible, ¿cierto? Solcito pero con frío. Vengan abrigados, les digo, o traigan bloqueador, su sombrerito. Así que aquí están impecables, ¿cierto? Bien, hoy día estamos con Hechos 15. Hechos 15 es un texto hermoso donde podemos ver cómo hubo un concilio en la iglesia primitiva. Ese concilio eran líderes de la iglesia de Antioquía. Era donde está Antioquía, donde está Turquía actualmente. Y ahí estaba Bernabé, estaba Pablo y otros líderes de la iglesia que eran considerados como ancianos de la iglesia. O sea, eran los pastores de la iglesia. Y además había otra iglesia, que era la iglesia donde surgió todo esto, en Jerusalén, donde originalmente era Pedro también, estaba Jacobo, Santiago, y hubo una disputa no entre las iglesias, sino entre personas que introdujeron doctrinas que no eran del Evangelio. Entonces vemos acá este relato, donde detrás del relato y de la narrativa hay doctrina, pero también hay principios bíblicos, pero también hay un corazón moldeado por el Señor. Cuando hablamos del Evangelio, no solamente algo intelectual, solamente algo meramente doctrinal. Es doctrina, por supuesto, es ciencia bíblica, por supuesto. Por eso demanda también ver cómo lo aplicamos a los diferentes contextos. Por tanto, de ahí se derivan principios, que vamos también a ver hoy día. Y detrás de esos principios, para poder vivirlo, hay un corazón transformado por el Señor. Porque muchas veces pasa que uno entiende lo que tiene que hacer, pero el corazón parece que está desfasado, como que uno lo entiende, pero uno no quiere hacerlo, o siente que no puede hacerlo. Es como cuando los niños le dicen, te dije que tenías que estudiar, y uno dice, sí, entendí, y uno dice, es que no entendió, porque no estudió finalmente. Y uno dice también, no sé, pues cuando uno está en pruebas, digo, estudiante en la universidad o en el colegio, llega noviembre, estamos en noviembre, y empiezan a sufrir con las notas, con las pruebas, y después parece que entendieron, dijeron, ¿sabes qué? No fue relativamente bien, aprobamos, pero ya entendí. Próximo año estudio, y en el verano voy a adelantar materia. Iluso, ¿no? Y uno piensa que entendió, pero no entendió. Porque hay un desfase entre lo que uno entiende que es bueno, pero además el corazón está un poco descuadrado. Y aquí, en términos más teológicos, por así decirlo, se habla de la correcta doctrina. ¿Qué es eso? Es lo que la palabra enseña y es lo que se denomina como la ortodoxia, la doctrina correcta. Pero además de eso, uno puede decir que tiene la doctrina correcta, pero lo importante es que sea también una práctica correcta. Porque del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces uno dice, esta es la ortopraxis, o sea, la práctica correcta, que es lo que vemos acá en la Escritura. Pero para que eso suceda, también debe haber un corazón correcto, un corazón alineado con la palabra del Señor, que es lo que se llama la ortopatía, el patos de los afectos alineados por y para el Señor. Entonces vemos acá que en este relato vemos que hay doctrina, pero también que hay principios, vale decir, doctrina que se aplica a contextos diferentes, principios. Pero además vamos a ver acá un corazón del Evangelio, un corazón que busca ser consolado por el Señor y que consuela a otros. Pero ustedes verán aquí en el capítulo 15 completo, son 41 versículos. Ustedes pueden buscar en su Biblia, leerlo completo en su casa. Hoy día leímos solamente 21 aquí, pero el sermón es de todo el pasaje. Vemos entonces que estaban Pablo y Bernabé predicando en Antioquía, y en Judea estaban predicando también Jacobo y los apóstoles, pero entre medio venían de Judea, o sea, una enseñanza del pueblo judío, que decía lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Una habla acerca de la salvación. ¿Qué es la salvación? Es estar en comunión con el Padre
por medio del Hijo, gracias a la obra del Espíritu Santo. Nos salva hoy, pero también nos salva de una eternidad sin Dios. Ese es el mensaje del Evangelio. Que uno dirá, ese mensaje del Evangelio es muy drástico. Sí, es drástico porque es una relación delante de Dios santo, justo y perfecto. Pero Él te da la salida. Te dice, en Cristo hay perdón de pecado. Y el pasaje es muy famoso porque de tal manera fue tanto el amor de Dios que amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese Hijo unigénito? Cristo, el Señor. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermoso pasaje. Pero ese pasaje no es para tenerlo acá solamente, es para decir qué pasa con mi vida y mi corazón hoy. Vemos entonces que el mensaje del Evangelio que ha sido predicado por siglos, la salvación solamente por la fe, incluso antes de que viniera Cristo, en el Antiguo Testamento, se hablaba que el justo por la fe vivirá. Incluso Abraham, ¿se acuerdan el padre Abraham? Que tuvo muchos hijos, ¿cierto? Muchos hijos tuvo Abraham, ¿cierto? Él, por medio de la fe, fue salvo, justificado por medio de la fe. Entonces ese mensaje es el mensaje de siempre de la Escritura. Pero los judíos empezaron a decir, no puede ser tan sencillo, no puede ser tan fácil, debe ser como nosotros lo aprendimos, vale decir, para que alguien pueda ser parte del pueblo de Dios, debe ser sí o sí circuncidado. Y eso para salvación. El que no está circuncidado no es salvo. Y obviamente no era algo que no estaba vinculado a la Biblia. Porque ustedes ven Génesis 15, 17 incluso, el pacto de Dios con Abraham, cuando le dice que por la fe es posible ser salvo, les da una señal. Esa señal es la circuncisión. ¿Se recuerdan? Y Abraham, siendo adulto, fue circuncidado, porque llegó a la fe del Evangelio. Y también le dijo, circuncida a tu hijo de 8 días, Isaac. Entonces, en adelante, los judíos entendieron que era importante la circuncisión, súper bien, no, nada malo con eso. Pero dijeron, es una causal de salvación. Y el que no está circuncidado está excluido de esto. Pero nos encontramos con una iglesia, ahora que está en Antioquía, que no son judíos. Están en Turquía, de hecho. Son gentiles. Y ellos habían sido alcanzados por la fe del Evangelio y no estaban circuncidados. ¿Y qué pasó con los judíos? Los empezaron a considerar como alguien que no estaban realmente convertidos. Alguien que no eran parte del pueblo de Dios. Y necesitaban realmente pasar por la circuncisión y cumplir todos los ritos de la ley mosaica para ser considerado como parte del pueblo de la promesa de Dios. Y eso uno dice, ¿está bien o está mal? Uno dice rápidamente, está mal. Está súper mal eso, porque le están agregando a la palabra del Señor. Y sí, efectivamente. Pero en este contexto, Pablo y Bernabé estaban en una discusión con estas personas que creían en esta doctrina, y la iglesia de Antioquía dispuso que fueran a un concilio a Jerusalén para que entre los apóstoles y los ancianos de la iglesia definieran el asunto. Importante cómo se da esto, que los envían a Pablo y Bernabé de vuelta a Jerusalén. Pedro no estaba en Jerusalén, había ido a otro lugar, la Biblia no dice dónde fue, pero después tuvo también que volver a Jerusalén para este concilio. Y aquí estaban Jacobo, que era una columna de la iglesia en Jerusalén, o Santiago. Y vemos cómo de diferentes partes empieza el concilio en Jerusalén. Y este concilio primero discutió esto. Fíjese lo que pasó acá. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, probablemente Tito, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión.
Cuando decimos cuestión, este asunto, tema, no una cuestión como irrelevante, esta cuestión, como decimos a veces, un asunto importante. Y ellos fueron encaminados por la iglesia y pasaron por Fenicia y Samaria. ¿Saben por qué? Porque en Fenicia y Samaria, entre medio, habían iglesias. Y la iglesia los fue recibiendo. Y contando Pablo y Bernabé y los acompañantes la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Obvio, Fenicia, pueblo gentil, Samaria era un pueblo que era considerado como una mezcla entre judío y gentil. Los samaritanos eran personas de segunda clase para los judíos. Y cuando Pablo y Bernabé pasaban por ahí, entendían que el Señor los había alcanzado por gracia y por su misericordia. Y se sentían parte del pueblo de Dios. Hermoso. Se gozaban, decían, nosotros también contamos dentro del pueblo de Dios. Pero para los judíos más ortodoxos, más rigurosos, decían, no, ellos no cumplen con el requisito de ser parte del pueblo de Dios porque no habían sido circuncidados y no cumplen toda la ley de Moisés. Y continúa, llegaron a Jerusalén y fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. En este relato, en realidad podemos ver 3 reuniones. La primera reunión vemos que llegan Pablo y Bernabé y la iglesia los recibe de manera pública. Y después dice, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Probablemente después había reunión más privada. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fariseos, ¿cierto? Que habían creído en el Señor, pero siguen siendo fariseos. Y Pablo, ¿de dónde era? Era fariseo. Entonces Pablo les dijo que yo los conozco. O sea, yo sé cómo son, yo sé cómo explicar también el Evangelio. Y se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Circuncisión y la ley de Moisés. ¿Usted ha leído el Pentateuco alguna vez? Los 5 primeros libros. Es hermoso Génesis, ¿cierto? Éxodo es espectacular. Y uno empieza a ver Levítico y dice, aquí hay algo que no entiendo muchas veces. O Números. Y son los libros que a veces son más saltados. Se voy a leer la Biblia completa, dice Génesis, Éxodo, mejor me voy a Deuteronomio nomás. O voy a leer los Evangelios, o voy a los Salmos y Proverbios, y saltamos esos libros. No se los salten. Pero hay profundidad ahí. El punto es que esas leyes ceremoniales, con sacerdote incluido, con sacrificio incluido, eran una forma de Dios de enseñar al pueblo el perdón de los pecados por Cristo. Y cuando vino Cristo, ya no era necesario volver a esos sacrificios. De la tórtola, de un becerrito, ya no sigue eso. Porque Cristo es el sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. Pero ellos insistían en circuncidar y cumplir toda la ley de Moisés, incluyendo las leyes ceremoniales. Debo decir que dentro de la ley de Moisés también están los 10 mandamientos, ¿cierto? Ustedes los conocen, ¿cierto? Tendrás un Dios solamente, no cometerás adulterio, o no dirás falso testimonio, honrar el día del Señor. Ustedes conocen los 10 mandamientos. Pero alguno podría decir, están invalidados los 10 mandamientos ahora. Y la Biblia te dice que no, siguen vigentes. Entonces, ¿cómo? ¿Qué quedó invalidado? Todos aquellos principios y enseñanzas que apuntaban a Cristo, pero llegando Cristo, eso ya fue cumplido plenamente. Por tanto, no hay que volver a ellos. Pero los 10 mandamientos siguen vigentes. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Probablemente aquí fue una discusión un poquito más privada. Examinaron esto. Y después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca
la palabra del Evangelio y creyesen. Lo predicamos esto. ¿Se recuerdan de Hechos donde estaba Pedro y Cornelio? Cornelio, un gentil, ¿cierto?, que fue recibido por el Señor y fue derramado al Espíritu Santo. ¿Y qué hizo Pedro? Le predicó el Evangelio y se asombró de que fue recibido por el Señor. ¿Y Pedro en esa oportunidad circuncidó a Cornelio? No. Cornelio y toda su casa se bautizaron. O sea, vemos que hay una transición. Hay una equivalencia entre circuncisión y bautismo, pero en este momento ya la circuncisión no corre. Lo que corre es el bautismo, entonces. Vemos que Pedro les recuerda este evento y les señala: Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo. Les derramó el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No hay ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque fueron purificados por la fe en sus corazones. Y ahora Pedro interpela y pregunta: pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo o un peso que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Nos preguntamos entonces: ¿alguno habrá podido cumplir plena y perfectamente la ley de Dios? ¿Alguno podría haber sido salvo por cumplimiento de la ley? La respuesta es, ¿me ayudan? No. Pues por las obras de la ley ninguna persona es justificada. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Por medio de Cristo el Señor. Y aquí Pedro dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. O sea, les dice: es imposible cumplir plenamente la ley de Dios. Es imposible, aun cuando la ley es una demanda perfecta de Dios, es justa, pero nadie puede cumplirla. Por tanto, todos estamos destituidos de su gloria, separados de Dios. Nadie puede alcanzar a Dios por sus propias fuerzas. Y uno podrá decir: qué frustrante, porque no puedo hacer nada para alcanzar a Dios. ¿Te digo algo? Pero hay una solución. Dios sí hace algo. Él envía a su Hijo para alcanzarte. Nosotros no podemos alcanzar al Padre, pero el Padre envía a su Hijo para que por medio de Él podamos ser salvos y podamos alcanzar una vida plena. ¿Se recuerdan el pasaje que hemos nombrado muchas veces? Y Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo: yo soy un camino más entre muchos. Yo soy el camino. Esa es la buena noticia. Y la verdad. No hay verdad fuera de Él. Y soy la vida eterna, la vida verdadera, la vida plena, la vida desde hoy hasta la eternidad. Una vida que vale la pena vivir. Por tanto, una vida sin Cristo, una vida que no está en verdad, es fuera del camino al Padre. Y no es una vida plena, porque no está con el Señor, lamentablemente. Entonces, la multitud se quedó calladita. Porque es como si le dijeran: oiga, ninguno de ustedes ha sido salvo por la obra de la ley. Y sabemos que por medio de la fe en Jesús podemos ser salvos. Y se quedaron callados. Y después se levantó otro, Bernabé y Pablo, que reforzaron las palabras de Pedro. Había comunión entre ellos. Pedro dijo algo y se levantó Pablo y Bernabé a confirmar estas palabras. Y contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Les decía: miren lo que hizo Dios. Fíjense el contraste. Nos dice lo que hicimos nosotros. Porque hay alguien que podría jactarse y decir: miren lo que hizo yo y las maravillas que hice. Pero Pablo y Bernabé dijeron:
las maravillas que Dios hizo en medio de los gentiles. Por tanto, está en comunión con esto. Y separó otro. ¿Ustedes creen que separó otro a contrarrestar? Otro a confirmar lo mismo. Pero ahora con las Escrituras. Y dice, se levanta Jacobo o Santiago, el medio hermano de Jesús, quien se convirtió después de que Cristo murió y resucitó, porque Jacobo, siendo hermano de Jesús, no creía en Jesús, pero Jesús se le apareció resucitado y en adelante se convierte, sigue al Señor y llega a ser una columna de la iglesia, un pilar de la iglesia. Varones hermanos, dijo, óiganme, Simón, ¿quién es Simón? Simón Pedro, es el mismo. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. O sea, les contó Pedro que Cornelio, siendo gentil, con toda su casa fue incluido dentro del pueblo de Dios. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. O sea, esto no es un invento de Pedro. Esto es algo que el Señor hizo y que estaba profetizado y está en la Escritura, como está escrito. Escrito está. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Fíjense ahora, para que el resto de los hombres busquen al Señor. Y todos los gentiles, para un judío esto era algo que no lo entendían, pero estaba en la Escritura, no sé por qué no lo entendían. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. O sea, le señala que en las Escrituras ya estaba profetizado que los gentiles iban a creer en el Señor, iban a invocar el nombre de Cristo por la sola gracia del Señor, por la obra del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta entonces? Se levanta Pedro, se levanta Pablo y Bernabé, se levanta Jacobo y dicen exactamente lo mismo. Y este hombre tenía autoridad, parece, porque dice, yo juzgo, o sea, él definió, él dijo la última palabra. Yo juzgo que no se inquiete o que no se molesta a los gentiles que se conviertan a Dios. Es hermoso porque Santiago, Jacobo, era un judío. Y podría haber dicho, no, pues hay que circuncidarlo. Pero dice, no molesten a los gentiles. Ellos no recibieron esta instrucción como nación. Y no es un requisito para ser salvo. Pero sí, fíjense ahora, detrás de la doctrina hay principios. ¿Qué significa eso? Cómo vivir la doctrina en un contexto específico. Y dice, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Le dicen que no coman sangre. Y usted dirá, pero a mí me gustan las prietas. ¿Qué sangre? ¿Cómo lo hago entonces? Alguno dirá, oh, qué asco, pero hay de todo, ¿cierto? Los que le gustan y los que no les gusta. Entonces uno dice, ¿qué está explicando aquí? El problema es que habían ritos paganos que hacían los gentiles y había comida que vendían en la carnicería. Entonces los gentiles comían de eso. Pero en libertad de conciencia podían comer. Pero lamentablemente hay algunos que lo hacían por idolatría. Y Jacobo dice, ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a provocar problemas entre judíos y gentiles? El judío respeta a los gentiles, inclúyanlo en esto, y los gentiles sean cuidadosos. Si saben que es algo como extremo para ellos, ¿por qué vas a estar delante de ellos comiendo sangre?
¿Por qué va a estar delante de ellos comiendo animales que han sido sacrificados a los ídolos? No lo hagan ustedes, por convivencia. Pero además les explica algo importante, que era propio de las culturas paganas y gentiles. No vivan en fornicación. Y eso ya no es cultural, no es algo que solamente para algunas culturas. Dice, ¿sabes qué? No, esto no puede ser. Un creyente debe guardarse de estas cosas. No vivan en pecados sexuales. ¿Se dan cuenta? Entonces le dice, por un lado, la salvación es por fe y por gracia. No hay ningún requisito más que ese. La fe en Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo con eso, cierto? Y después te dice, pero ustedes son libres, pero cuiden a su hermano. No hagan lo que quieran. Son tan libres incluso para respetar y amar a tu hermano en las cosas que le pueden provocar un rechazo. Segundo punto. Tercer punto. La gracia no es chip libre. La gracia no es una oportunidad para pecar libremente. La gracia te dice no a la fornicación. Y no a la mentira. Y no al engaño. Y no. Muchos no. Dicen, hombre, que aguafiesta el Señor. Pero es un no detrás de un tremendo sí. Aprende a disfrutar de la plenitud que hay en Cristo. Y arranca del pecado de este mundo. Huir del pecado de este mundo. Vemos entonces acá que hay tres ámbitos. La gracia que nos alcanza, y por esa misma gracia podemos ser llenos de gracia con otros, y por la misma gracia podemos dejar de pecar por el poder del Espíritu Santo. Porque Moisés, desde tiempo antiguo, tiene en cada ciudad que lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. O sea, gentiles, respeten a los judíos. Judíos, respeten a los gentiles. Ámense unos a otros. Y fíjense lo que determinaron. Le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, este acuerdo, llevarlo por carta a las otras iglesias. Y escribieron una cartita que decía lo siguiente: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Salud no es de un... quiere decir saludos ahí, ¿eh? No vayan a creer que... Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, o sea, estaban predicando sin autorización, os han inquietado con palabras. Circuncídense, cumplan la ley de Moisés, inquietan el corazón, perturbando vuestras almas. O sea, había un problema con las ovejitas, con la iglesia, que estaban siendo perturbadas en vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Nos ha parecido bien entonces, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, líderes de la iglesia, y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. ¿Y qué pasó entonces? Empezaron a compartir lo mismo. ¿Por qué ha parecido bien al Espíritu Santo? Bueno, ¿a quién le pareció bien? ¿A los apóstoles o al Espíritu Santo? ¿O esto puede ir junto? A juntos. El Espíritu Santo guió a los apóstoles en unanimidad para bendecir a la iglesia. Y repite ahí, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis. Y ahí cierra, pásenlo bien. Es curiosa la forma de decirlo. Dicen, no, pero pásenlo bien. Pero claro, si detrás de un tremendo no del Señor, hay un tremendo sí. Disfruta la gracia del Señor. Disfruta el ser salvo por el Señor, por la fe del Evangelio. Disfruta amar a los hermanos. Y disfruta abstenerte por amor a otros. Y disfruta de la santidad del Señor. Y cuando fueron con esta carta por las congregaciones, leyeron la carta
y se regocijaron por la consolación que tenía esta carta. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio consuela. ¿Cómo no nos va a consolar? El punto número 1, que era que somos salvos por medio de la fe de Cristo, por gracia, sin necesidad de obras propias, sino que de la obra de Jesús. Eso debería ser nuestro consuelo, nuestra alegría, nuestro gozo, ¿cierto? Otro consuelo que dije antes, el ser capaces de amarnos unos a otros. ¿Eso cómo no nos va a consolar? El tercer punto, ¿cómo no nos va a consolar? Apartarnos del pecado y buscar la santidad del Señor. Es un consuelo y es regocijo. Pero a veces pensamos que cuando nos dicen que no a algo, nos sentimos desconsolados. Pero ¿cómo es posible que Dios me diga no a esto? Dios lo hace con gracia y con misericordia. Y si Él te llama a sus caminos, es para disfrutar de su gracia, de la comunión con Él, disfrutar de la comunión con otros y también de disfrutar de la santificación en Él. Usted dirá, pero que esto es muy difícil, que cuesta mucho. Seguramente. En nuestra fuerza sí, pero en el poder del Espíritu Santo está disponible esa gracia para vivir por medio de la fe, en comunión con otros y en santificación progresiva delante del Señor. Y Judas y Silas, hermanos en la fe, cuando leían esta carta, la iglesia se regocijaba con la consolación. Y eran profetas, proclamaban la palabra y consolaron a la iglesia. Y confirmaron a los hermanos con abundantes palabras, diciendo: tú eres parte del pueblo de Dios, regocíjate. Pero a veces, siendo parte del pueblo de Dios, andamos amurrados o andamos desesperanzados. Dios nos dice a cada uno de nosotros: aprendan a regocijarse en el Señor. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, como decía Pablo en Filipenses. Alegrémonos. Pero a veces hemos perdido el gozo de la salvación. Como el salmista debemos clamar: Señor, devuélveme, por favor, el gozo de tu salvación, como aquellos días cuando te conocí, Señor. Y si no lo conozco, Señor, quiero conocer ese gozo verdadero y eterno que está en ti. Y quiero aprender incluso a disfrutar, a ser santificado por ti y aprender de tu fidelidad y tu santidad. Entonces, vemos que Silas después se queda con Pablo y Bernabé, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es digno de ser predicado. Es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo dice: de los cuales yo soy el primero. Si estamos acá es por gracia. Y por esta gracia podemos disfrutar del amor del Señor. Y eso se comparte con otros. Eso se vive con otros. Los invito a orar y a pedir al Señor que podamos conocer esa verdad del Evangelio, de la comunión con otros, de santificarnos, pero además de ser renovados en nuestro gozo y consolación. Señor, te damos gracias porque sabemos que solamente en ti hay vida eterna y vida verdadera y vida plena. Y que solamente en tu comunión con la iglesia podemos conocer esa gracia, Señor, de manera más plena y profunda. Y también te damos gracias porque cuando tú nos dices que no a algo en tus mandamientos, es para dar un tremendo sí de disfrute de tu presencia, de tu gloria, de la comunión contigo. Y te pedimos, Señor, que tú, por tu Espíritu Santo, renueves el gozo de la salvación que tenemos. Y si aún no he sido salvado por ti,
queremos pedirte que cada persona que está acá, Señor, pueda conocerte en profundidad. Porque es el máximo bien que pueden tener y que podemos tener. Tu buena noticia. Estamos aquí para amarte, para conocerte, para disfrutarte. Te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.